Básicamente casi ya nos faltan dos temas, ¿no? Y en 2 semanas estamos acabando. Hemos visto el método de la energía para el cálculo de deformaciones. Hoy vamos a ver las vías hiperestáticas en el campo plástico. ¿Qué sentido tiene analizar una vía hiperestática que entra al campo plástico? Va a decir que sobrepasa el campo elástico y entra al campo plástico. Ocurre que una vía hiperestática empiezan a aparecer articulaciones o rótulas plásticas si seguimos incrementando la carga. Y la vía no falla porque es hiperestática. Al aparecer las articulaciones o rótulas se vuelve isostática y sigue aceptando carga. Y finalmente, sí, luego de la aparición de diferentes articulaciones o rótulas plásticas, sí se vuelve inestable y recién falla la viga. Pero hay todo un proceso de redistribución de solicitaciones que hacen que una viga hiperestática sea mucho más resistente que una viga isostática. Entonces tiene muchas ventajas, más que todo en estructuras metálicas, aunque en todos los materiales, pero más en estructuras metálicas. ¿En qué consiste este análisis? Ya hemos visto el campo plástico. Si yo tengo una sección transversal cualquiera, como este trapecio, yo sé que por Navier mis tensiones máximas son en la periferia y 0 a nivel del centro de gravedad o el eje neutro. ¿Ya? Entonces, en el campo elástico, Navier me permite o me define que la tensión es igual al momento flector por la distancia al punto en estudio sobre el momento de inercia de la sección. Bueno, yo voy incrementando la carga. Esto lo hemos visto en el análisis de la flexión del campo plástico. Y esta tensión llega a la tensión proporcional o a la tensión de fluencia, al límite elástico. En el límite elástico quiere decir el último punto donde el comportamiento es lineal. Por eso el diagrama también es lineal. Es igual que este, solo que las tensiones se han incrementado. Entonces alcanza la tensión de fluencia y tenemos la misma expresión de Navier. La tensión ahora es la tensión de fluencia, es el momento por la distancia a la periferia, a la más alejada, en este caso por B1, ¿ya? Sobre I sub X. O sea, es esta misma expresión, pero ya en el límite elástico. MY por B1 sobre I sub X. Seguimos incrementando la carga. Tiende a incrementarse la tensión, pero al estar en la fluencia, al haber alcanzado la fluencia, ahí empieza a fluir el material y los demás puntos van entrando en fluencia. Entonces el comportamiento ya es parabólico. Este otro punto también alcanza la fluencia. Y los otros, los internos, van creciendo y en forma parabólica. Ya deja la parte lineal porque ya no estamos en el campo elástico. En forma parabólica van creciendo las tensiones hasta que ahí hemos llegado al campo elastoplástico. Seguimos incrementando. Siguen las tensiones internas entrando o alcanzando la fluencia, como vemos acá. Lo mismo aquí. Hasta que llega un momento en que todos los puntos interiores han alcanzado la fluencia. Se vuelve en un diagrama rectangular, donde es constante la fluencia. ¿Por qué? Porque la fluencia permite grandes deformaciones. Entonces este punto que alcanzó la fluencia acá se ha mantenido, se ha ido deformando, pero no ha subido la tensión. Y por eso los puntos interiores han ido subiendo, hasta tener este diagrama rectangular. Cuando la totalidad de los puntos han entrado en fluencia y tenemos este diagrama rectangular, hemos llegado al campo plástico, ¿no? Donde el diagrama es rectangular. Y en el campo plástico va a ser igual la tensión al momento plástico sobre el módulo plástico. Lo mismo que en el elástico era la tensión, en este caso de fluencia, era el momento, M sub Y, sobre el módulo resistente, elástico. Aquí es la tensión de fluencia, es el momento plástico sobre el módulo resistente plástico. Hemos demostrado también que este módulo es 0,5 del área por ZP. Eso hemos visto en la flexión plástica. Y habíamos encontrado, definido también lo que era el factor de forma. No era nada más que la relación de momentos, momento plástico sobre el momento elástico. O sea, momento en el límite plástico, o en el campo plástico, cuando empieza el campo plástico,
dividir entre el momento en el límite elástico, es este, MP sobre MY. Y ya sabemos que viene de yield point, punto de fluencia. Y tenemos el momento plástico es tensión de fluencia por módulo plástico, despejando de acá, tensión de fluencia por módulo plástico. Y el momento en el límite elástico es tensión de fluencia por el módulo elástico. Aquí está. Reemplazando ambos, se van las fluencias y tengo relación de módulo plástico sobre el módulo elástico. Y eso es el factor de forma. Entonces el factor de forma es la relación de módulos o la relación de momentos plásticos sobre el momento elástico. Bueno, todo eso ya vimos en Resys 1. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Entonces, hemos dicho que estas vigas hiperestáticas en el campo plástico se aplican lógicamente a vigas hiperestáticas. Por ejemplo, vamos a ver en principio esta viga doblemente empotrada con carga uniforme distribuida Q. Por el momento solamente eso. Este es el apoyo A y el apoyo B. Todas estas articulaciones no considero. Ya por el momento es eso. Doble empotramiento, carga Q, longitud L. Es una viga hiperestática. Resolvemos la viga por cualquiera de los tres métodos ya que hemos visto. Entonces, resolviendo la viga, yo voy a dibujar el diagrama de momentos. El momento en A es QL cuadrado sobre 12. Una vez que resolvemos, lógicamente vamos a resolver la viga una vez que nos presenten por cualquiera de los tres métodos. El momento en B es lo mismo, es constante porque es simétrico. Y uniendo ambos con esta línea de referencia y descolgando el momento isostático por la carga Q, ya, donde esto es QL cuadrado octavos menos QL cuadrado sobre 12 me da QL cuadrado sobre 24, que es este momento. Entonces, ese es el diagrama de momentos. ¿Ok? Para esta carga Q. Momento de los apoyos, QL cuadrado sobre 12, en el tramo, en el centro, momento máximo QL cuadrado sobre 24. ¿Cuál es mayor? QL cuadrado sobre 12, tanto en A como en B. ¿Ya? Bueno. Un momentito, pero... Bueno, entonces, hemos resuelto la viga, este diagrama de momentos máximos en los apoyos, en el centro QL cuadrado sobre 24. ¿Y qué pasa? Esta viga doblemente empotrada con carga distribuida, vamos incrementando la carga, ¿ya? Incrementamos y llegamos, vamos subiendo en las tensiones. En principio vamos a tener la tensión admisible en el material, ¿no? El material del que está hecho la viga, ¿ya? Esta viga va a estar hecho de un material, puede ser de acero, puede ser de hormigón. Vamos subiendo las tensiones y llega a que sobrepasamos la admisible sin el comportamiento lineal y llegamos al límite elástico.
La carga en el límite elástico se le conoce Q sub Y. Y en el límite elástico tenemos este mismo diagrama, porque este en el campo elástico, no sé si lo tengo aquí abajo, efectivamente. No, está ahí. El límite elástico va a ser este mismo diagrama, con la diferencia de que este Q va a ser Q último. Pero Q sub Y, Q en el límite elástico. ¿Ya? Bueno, hemos llegado al límite elástico, el diagrama de momento sigue siendo este, es la cara Q. Seguimos incrementando, entramos en la afluencia, ¿ya? Y luego empieza a darse el comportamiento elastoplástico en las tensiones. Entré en la afluencia y luego seguimos incrementando. Tengo esto, estoy en el campo elastoplástico. Y he sobrepasado el campo elástico. Y seguimos cargando hasta llegar a este diagrama que se consigue con la carga última, que es lo que dice acá. A esta carga última. O sea, esto ahora alcanza la carga última. Llegamos a esto. Y efectivamente empiezan a aparecer o empieza a entrar o a darse el diagrama de tensiones rectangular, ¿ya? ¿Cuáles son los primeros en aquellos puntos donde las tensiones o las solicitaciones son mayores? ¿Cuáles son los puntos donde las solicitaciones son mayores? Son el empotramiento, este y este, porque son los momentos máximos. Es ahí que alcanza este diagrama, o sea, es el primero en formarse o en alcanzar este diagrama rectangular, a entrar en el campo plástico. Si entra en el campo plástico, aparecen estas dos rótulas plásticas, esta primera rótula plástica y también esta primera rótula plástica, son dos, pero al mismo tiempo, teóricamente aquí y aquí, porque los momentos son iguales, aparecen, todavía no sé cuánto vale el momento. Al pasar rótula acá, ha desaparecido el empotramiento, aquí y aquí, pero se ha convertido en una viga simplemente apoyada, sigue siendo estáticamente determinada. Las primeras secciones que alcanzan el campo plástico son las de mayor momento, por tanto A y B, los empotramientos. Aparecen las rótulas plásticas. Y vemos que la viga continúa estable, pues se convierte en una viga simplemente apoyada. Continuamos incrementando la carga Q, y una vez que esta viga es simplemente apoyada, porque han desaparecido los empotramientos, la siguiente sección crítica es en la que aparece la siguiente rótula plástica. ¿Y cuál es la siguiente sección crítica? Es esta. Aquí ya se ha dado rótula, aquí también, ahora se va a dar aquí al medio. ¿Ya? Si continúa incrementando la carga en la viga hasta que la siguiente sección de momento máximo alcanza el campo plástico. Aparece una nueva rótula plástica, aquí aparece una rótula plástica, aquí está, como estas dos eran las que aparecieron antes, esta es la tercera rótula plástica. Y ahí vemos si la viga es estable o inestable. Lógicamente aquí ya se vuelve inestable, o sea, aquí aparece esto y esto se quiebra, ¿no? Es el mecanismo de falla. Bueno, aquí está como curva, ¿no? Es aquí, lineal, lineal, se quiebra, ¿ya? Se quiebra o falla presentándose un mecanismo de falla. Entonces, y hasta ahí es donde aguanta la viga, ¿ya? Vale decir, esta viga hiperestática, esta, empieza a trabajar con la carga Q, llega hasta la tensión admisible, no hay problema. Se sigue incrementando la carga Q y llega hasta el límite elástico, donde se da la carga Q sub Y, Q en el campo elástico. Las tensiones son estas. En el campo elástico. Seguimos incrementando, entra el campo elastoplástico. El diagrama ya no es lineal, es parabólico. Y se sigue incrementando hasta llegar al campo plástico, donde el diagrama de tensiones es rectangular. Todos los puntos han entrado en tensión. Y efectivamente, ahora esta tensión de fluencia en el campo plástico es el momento plástico sobre el módulo plástico. Bueno, entonces tengo esa figura y ahí es donde falla. Van apareciendo primero estas dos rótulas, porque al mismo tiempo esta es una sección crítica y esta también. Ahí aparecen rótulas, aquí está.
La viga, que era doblemente empotrada, ahora se vuelve simplemente apoyada, pero sigue aguantando la carga Q sub U. Se sigue cargando hasta que en la siguiente sección crítica se da el máximo, vale decir aquí. Y ahí, cuando se da el máximo, cuando alcance el momento plástico aquí, aparece esta otra rótula plástica. Y al haber tres rótulas plásticas, esta y esta, esto se quiebra de esa manera y falla. Y esa es la carga última, aquella que hace que la viga alcance el campo plástico, o sea, se den todas las rótulas plásticas y finalmente la viga colapse. Bueno, ¿cuál es el momento en el límite elástico? En el límite elástico hemos dicho que sigue siendo el diagrama inicial en el campo elástico. Seguimos en el campo elástico. Por lo tanto, en el límite elástico el momento máximo va a seguir siendo este, pero Q sub y L cuadrado sobre 12. Aquí está. Entonces Q sub y, o la carga en el límite elástico, va a ser despejando de acá 12 M sub y sobre L al cuadrado. Esta es la carga en el límite elástico. En el campo plástico, ahora, ¿cuál es el diagrama del momento? El diagrama del momento se va a dar tal como, en función a tal como ha fallado la viga. Aquí hay rótula, aquí hay rótula y aquí hay rótula. Entonces, en esos tres puntos han aparecido las rótulas plásticas, por eso han dado las articulaciones. Entonces, el diagrama de momentos ahora plásticos es este. Aquí aparece rótula plástica, se habla del momento plástico, lo mismo aquí y aquí también. Entonces, el diagrama es similar a este, al elástico, ¿ya? Pero con diferentes valores. Aquí ya sé que hay un momento plástico, aquí también y aquí también. Y este sigue siendo el diagrama isostático, el QL cuadrado octavos, en este caso será Q último L cuadrado octavos. Entonces de acá yo puedo leer o determinar el momento plástico de este diagrama, que lo he construido en función a cómo van a aparecer las rótulas antes de que falle, las rótulas plásticas antes de que falle la viga. Entonces, si analizo gráficamente, yo puedo decir que este MP más este MP, 2MP, dos veces el momento plástico es igual a toda esta a todo ese valor, a todo ese momento isostático. Este momento es QL cuadrado octavos, o sea, MP más MP, 2MP igual a QL cuadrado octavos. Y aquí está, 2MP del gráfico leyendo que es igual a QL cuadrado octavos, Q último. Entonces el momento plástico va a ser Q último L cuadrado sobre 16, o la carga última despejando va a ser 16 veces el momento plástico sobre L al cuadrado, despejando de aquí. Es la carga en el campo plástico. Teniendo la carga en el campo elástico y la carga en el campo plástico, puedo dividir o relacionar la carga última sobre la carga en el campo, carga en el campo plástico sobre la carga en el límite elástico, 16 momento plástico sobre L al cuadrado sobre 12 momento en el campo elástico sobre L al cuadrado, aquí está, es igual a 4/3 del momento plástico sobre el momento elástico. Y sabes que el momento plástico sobre el momento elástico es la relación de módulos y por tanto es el factor de forma, o sea, 4/3 es 1/33 del factor de forma. Entonces esa es la relación de cargas. ¿Qué significa esto? Que del límite elástico hay todavía un 33% multiplicado por el factor de forma de resistencia adicional para llegar a la carga última. ¿Ya? Este análisis lo hemos hecho en forma gráfica. El determinar la carga última en el campo plástico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Tienen la palabra. Esas son las vigas en el campo plástico, el análisis de vigas en el campo plástico. ¿Preguntas? ¿Qué ha pasado? No hay ninguna pregunta. Sí, era una consultita. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Julián.
estaba viendo esa parte y quería preguntarles sobre las cargas triangulares. O es otro tema. Antes entraremos antes que adelante, no sé. No te he escuchado en la última parte. ¿Me puedes repetir, por favor? Es sobre las cargas triangulares uniformes. Perdón, estoy un poco. ¿Las cargas qué? Triangulares uniformes. Ya. Es que, por ejemplo, en algunos ejercicios, o en la mayoría, lo ponen para los ejercicios de campo plástico, por ejemplo, una carga en el medio o una carga uniforme, pero solo en un ejercicio he visto una carga triangular. ¿Cuál es la complicación en la carga triangular? No está resuelto. No está resuelto. Si lo hubiera resuelto también le podría preguntar, pero no lo he resuelto. Eso era mi consultita. Ya. Es manejar conceptos, Rubén. Una viga, en este caso hiperestática, puede estar cargada, como tú lo dices, con una carga puntual, puede ser con una carga uniformemente distribuida, o puede ser también con una carga uniformemente lineal, variable, ¿no? O sea, triangular. Ya. Entonces, ¿dónde está el grado de dificultad? En resolver en función a la función o la ley de variación de la carga. La carga puntual es directa. Una carga distribuida, bueno, dependiendo cómo es la carga, efectivamente voy resolviendo la viga y voy teniendo sus momentos en el campo elástico y posteriormente en el campo plástico. Y si tengo una triangular igual, voy a resolver una viga como hiperestática como la resuelvo con cualquiera de los tres métodos. Y una vez que está resuelto, veo qué secciones son críticas o dónde se dan los mayores momentos, porque ahí se van a dar las mayores tensiones, ¿no? Dónde se dan los mayores momentos de esa viga. Y esa sección crítica, de ahí voy a leer el momento máximo de la viga. Del diagrama, ¿no? Para eso he hecho mi diagrama, para ver cuáles son los máximos. Y lógicamente es ahí donde va a aparecer la primera rótula plástica, porque luego es la sección crítica. Y una vez que aparece la rótula plástica, voy a ver si la viga se ha vuelto inestable. Pero generalmente si ese empotramiento se vuelve simplemente apoyado, como hemos visto. Y si sigo cargando, aparece una nueva rótula en la sección de mayor momento. Si es una carga triangular, lógicamente se complica un poco más porque tengo que encontrar el cortante cero. ¿Dónde está el cortante cero? Tengo que determinarlo en función a una distancia x. Una vez que sé que conozco el valor de x, ahí va a ser el cortante cero y ahí va a estar el momento máximo. Entonces de ahí voy a leer el momento máximo. Y ese va a ser mi momento máximo en el campo elástico. Y para el plástico va a depender de dónde aparecen las rótulas. Cuando la carga es más complicada, como vamos a ver más adelante, efectivamente van a haber varias incógnitas, que tengo que plantearme un sistema de ecuaciones con determinado número de incógnitas para poder resolver y ver exactamente dónde se está dando el momento máximo en el campo elástico y el momento máximo en el campo plástico, dependiendo cómo van apareciendo las rótulas plásticas. Al final, todo es estática y concepto, puro criterio, puro concepto, ¿no? No sé si algo se ha podido comprender. Sí, ayer. En los ejercicios lo vas a ver. Vamos a tener uno eso. así, donde efectivamente se va a complicar, pero al final es pura estática. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Qué dice Abraham Zaire Choque? Abraham. Abraham Choque. ¿Qué ha pasado? A encendirse ahí. Ingeniero, buen día. Ah, ¿te has dormido? ¿Qué ha pasado? No, mi micrófono estaba desconectado. No, ninguna, ingeniero. Ya estaba poniendo falta, ¿eh? No, ingeniero, estoy aquí. Ya. ¿Qué
¿Qué opinión tienes? ¿Está claro? ¿No está claro? Ya sabes resolver vías hiperestáticas, ¿no ve? Sí, sí, sí. Sabemos resolver y bueno, en función de eso vamos a aplicar la metodología que hemos visto. Bueno, voy a continuar. Ya. Inge, ¿me escucha? ¿Sí? Inge. Ah, Inge, Más fuerte hablando. ¿Qué dices? la línea elástica es igual a la línea plástica, o sea, ¿tiene el mismo comportamiento o ¿La línea estás qué? buscando, Inge? La línea elástica y la línea plástica son iguales, similares, Inge. No, eso lo hemos visto en exercicio 1. La línea elástica en el campo elástico es aquella que pasa por el eje neutro, el centro de gravedad, perdón, que pasa por el centro de gravedad. Y en cuanto al centro de gravedad, ya hemos demostrado que el eje neutro o la línea elástica es la deformada del eje neutro. Entonces pasa por el centro de gravedad, en el campo elástico. En el campo plástico, el eje neutro plástico divide en dos áreas iguales, es el concepto del campo plástico, ¿no? Entonces, el centro de gravedad no siempre te divide. Si la figura fuera simétrica, sí te divide en dos áreas iguales. Pero si la figura es como un trapecio, si el centro de gravedad está aquí, no me divide en dos áreas iguales. Otra línea que tengo que calcular, la determino para partir en dos a esta sección, ¿no? Entonces, repasa en resis es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está bien, ya me acordé. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tiene? Ya Que sabe, en sí, la rótula, ¿cómo la tenemos que interpretar, Inge? como toda articulación, o sea, ¿qué significa una rótula? Que gira, ¿no? O sea, acepta cortante, pero no acepta momento, ¿no? Es el concepto que tenemos. Entonces aparece una rótula, quiere decir que no, los momentos ya no aguanta, no soporta momentos, pero sí hay una articulación. A ver, vamos a ver un cachito. Está bien la pregunta, por si no, hablamos de memoria. Un ratito. Voy a habilitar una pizarra. ¿Dónde están mis pizarras? A ver, más opciones. Pizarra. Ya. Iniciar una nueva pizarra. Correcto. Voy a compartir. Al iniciar la pizarra no se ve, ¿no ve? Tengo que compartir. Joven. Sí, Inge. Sí, Ya. A ver, ¿dónde estaba mi pizarra? Aquí está. Iniciar. Ya. ¿Se ve, no? sí, Inge. Ya. Bueno. ¿Qué es una articulación? Como hemos dicho, si yo tengo aquí una vía, ¿ya? Y, caramba, no manejo bien el mouse. Y de pronto, por determinadas cargas, se me presenta, por decir, una articulación aquí, ya, articulación, ya. ¿Qué sucede? Acá la vía continúa, pero ya no acepta momentos. Recuerda, no aceptar momentos en una articulación es cero. No hay momentos, pero sí hay cortantes. Y claro, uno dice, yo también como usted es estudiante, ¿cómo es eso? Ahí está articulado, no acepta momentos, pero ahí acepta cargas o fuerzas, o cortantes. ¿Cómo se construye esto? Bueno, de diferentes formas. Por ejemplo, los puentes
construimos de esta manera. Yo construí un puente aquí en río abajo, donde esto estaba empotrado. Ya, lo mismo aquí. Y aquí tenía dos articulaciones. ¿Cómo se hacen las articulaciones? De la siguiente manera. Yo puedo empotrar lógicamente esto está empotrado. ¿De qué manera puedo? Gatito. Se le escucha, ingeniero, se le escucha. Ya, vamos a continuar, voy a compartir. Bueno, lo mismo acá. Por tener... Ingeniero. Sí. No está compartiendo, perdón, disculpe. Ahí va. Bueno, ahí teníamos la pizarra. Caramba. En ese puente también puedo tener así, ¿no? Y finalmente acá se construye, caramba, se construye un tramo colgado o tramo medio, colgando vigas. Ahí. Ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay un diente, ¿no? Inferior, y en este otro elemento un diente superior, están apoyados. Acá se transmite carga, o sea, las cargas que yo puedo aplicar aquí, por las reacciones se transmiten aquí y aquí, pero no momentos. Entonces aquí es el momento cero y el cortante sí existe. ¿No ve? ¿Cómo es que es lo que preguntaba a su compañero, ¿no? ¿Quién era? Creo que ya Milán. Más o menos captas, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Entonces se hace en realidad. Todo esto que nosotros hablamos de articulación, constructivamente puedo hacer de esta manera. O también puedo hacer de esta otra. A ver. ¿Dónde está mi otra pizarra? Ah, no, borrar marco. A ver. Un momentito. Bueno, o la otra forma, por ejemplo, una viga de hormigón armado, ya, de altura H. Ahí está la viga, ¿no? De pronto quiero materializar una articulación acá. Entonces voy a colocar la armadura de tal manera que cruce de esa manera. Aquí el momento cero, la vista va a ser así, la armadura de aquí de arriba pasa abajo y lo mismo acá. Aquí se materializa una articulación, esto se puede fisurar, ¿no? Pero aguanta carga y no aguanta momento, porque no tengo armadura aquí ni tengo armadura aquí, ¿no? Es una vía de hormigón armado, yo puedo materializar una articulación de esta manera, etc. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero, gracias.
Perfecto. Bueno, y buena la pregunta porque podemos hablar de memoria, articulaciones, rótulas. Sin embargo, no sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces hay que ir refrescando, tenemos que ir viendo cómo es todo esto. Tengo que abrir mi cuaderno porque se me ha colgado la máquina y todo desapareció un cachito. Un momentito. Mi cuaderno tarda en abrir, caramba. Aquí está. A ver. Bueno, entonces de esa manera van apareciendo los momentos. En principio estamos viendo cuál es el momento, pero hemos hecho gráficamente, hemos determinado el momento plástico. En este diagrama de momentos plásticos, que es similar al diagrama de momentos elásticos, es lo mismo, con la diferencia de que donde hay articulación plástica aparece el momento plástico, aquí, aquí y aquí, eso en el campo plástico. Entonces por eso que dibujamos aquí, aquí y aquí son los momentos plásticos. Y gráficamente este momento plástico más este momento plástico son dos momentos plásticos, es igual a toda esta ordenada, que a nivel isostático es QL². De esa manera hemos determinado gráficamente 2MP QL². Vamos a encontrar el Q último, que es 16 veces momento plástico sobre el cuadrado. Ya. Hemos relacionado las cargas y hemos tenido la resistencia adicional. Ahora, lo mismo puedo hacer en forma analítica. Voy a partir del diagrama de momentos plásticos. Construyo mi diagrama de cuerpo libre. O sea, de este diagrama, yo sé que aquí hay momento plástico, hay rótula, aquí también hay rótula, aquí también hay rótula. Y eso lo manifiesto aquí. Aquí hay rótula, aquí hay rótula, aquí hay rótula. Por lo tanto, aquí hay un momento plástico negativo. Su sentido hace que traccione las fibras de arriba, momento plástico. Aquí también tengo un momento plástico negativo. De esta forma, a la derecha hace que se traccionen las fibras de arriba. Es negativo. En cambio, aquí al medio hay un momento plástico en ambos diagramas de cuerpo libre positivo. De esta forma hay tracción en la parte inferior. Entonces, la viga, cuando aparecen las rótulas, el diagrama de cuerpos, el diagrama de cuerpo libre sería este. Entonces la carga última es carga última. Hasta aquí hasta L medios. En esta otra L medios tengo la carga última. Son los momentos plásticos que aparecen. Estas serían las reacciones en esa vía que está en el campo plástico. Entonces, como en todo, aplico las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio van a ser, ahora son vigas Gerber, ¿no? Este es un elemento, este es otro. Sumatorio de momentos en A igual a 0. Hago en A porque como no conozco la reacción, aunque sé que va a ser similar QL medios, no quiero que aparezca la reacción. Entonces, sumatorio de momentos en A igual a 0 va a ser MP positivo más este MP, 2MP, aquí está, estoy haciendo aquí, y esta carga, estas resultantes Q por L medios, menos este Q por L medios por L cuartos, QL medios por L cuartos, es igual a 0 en este elemento. De ahí despejo el momento plástico, que va a ser 2MP, pero esto pasa a sumar, QL² sobre 8, y este 2 pasa al denominador, se vuelve sobre 16. Es mi momento plástico y mi carga última sigue siendo, despejando de aquí, 16 veces momento plástico sobre el cuadrado.
esto es determinado en forma analítica y también esto es determinado en forma gráfica. De cualquiera de las dos formas se puede determinar. Cuando el diagrama es sencillo lo hago, van a ver ustedes, lo hago gráficamente, pero si ya el diagrama de momento se vuelve complejo, tengo que hacerlo analíticamente. Hemos demostrado que la carga última es de esa forma, en forma analítica. Otro problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay problema, ¿no? No, ingeniero, se entiende. Ya. Otro problema. Ahora voy a tener con una carga puntual al medio. Doblemente empotrado, todavía no vamos a considerar las otras, ¿no? P a L medios. L doblemente empotrado, tengo momentos y tengo sus reacciones. Resolviendo por cualquier método, veo que los momentos acá en los empotramientos son PL octavos, aquí también PL octavos. Y bueno, RA va a ser P medios. Graficando voy a tener PL octavos negativo, PL octavos negativo, aquí y aquí. Y luego el diagrama isostático de una carga puntual, que es uno con una línea de referencia entre ambos. Y de ahí descuelgo el diagrama isostático donde su ordenada máxima estáticamente, o sea, cargada de forma isostática es PL cuartos. Todo esto es PL cuartos. Desde aquí hasta aquí. Entonces, superponiendo efectos, descolgando ese diagrama isostático de este otro hiperestático, puedo decir, me queda este diagrama de momentos. Y veo que PL cuartos menos PL octavos, esto menos esto me da esto. No, me da también PL octavos. Entonces, los tres momentos son iguales. En los empotramientos PL octavos y en el centro PL octavos. ¿Ya? Entonces mi momento en el límite elástico es PL octavos, en el MY. Aquí está. P sub Y, L octavos. Entonces mi carga en el límite elástico despejado va a ser 8 veces MY sobre L. ¿Ya? Ahora. Yo voy a ir cargando esta vía. Yo sé que aquí tengo PL octavos y aquí PL octavos. Todavía no ha aparecido las otras. Esto es el campo elástico. Voy incrementando la carga hasta llegar al límite elástico. Llego al límite elástico, es por eso que se ha dado aquí igual PY, L octavos, PY, L octavos y PY, L octavos. Esto. Caramba. Este es el elástico, pero con el peso bien. ¿Ya? Ahora, vamos al campo plástico. Una vez que sé cuál es la carga en el límite elástico, como hemos visto, o los momentos si quieren en el límite elástico, y puedo conocer las cargas, considerar la tensión, sigo incrementando la carga hasta llegar a la carga última. Aquí voy a aumentar por encima del límite elástico. ¿Ya? Y las primeras secciones donde van a aparecer las rótulas plásticas van a ser en las secciones de mayor momento. ¿Cuáles son? Esta y también esta. Porque las tres son PL octavos. Teóricamente en las tres aparecerían. O sea, en uno solo aparecen las rótulas. Aquí, aquí y aquí. Y de hecho se vuelve inestable, o sea, falla. O sea, no gano mucho con entrar al campo plástico, porque aparecen las rótulas y ya se vuelve inestable. Entonces no me es favorable para una carga puntual. Pero bueno, igual, ¿cuál sería el diagrama? Va a ser este. Similar a este, pero ya no momentos elásticos, sino aquí hay momento plástico y aquí momento plástico. En las tres secciones donde se han dado las rótulas plásticas. Ahí aparecen los momentos plásticos. Entonces, ya hemos visto en el límite elástico. Y en el campo plástico de este diagrama yo digo, si esto es MP, y este MP es 2MP igual a todo esto que es P último L cuartos. 2MP igual P último L cuartos. De ahí despejo mi momento
P último L octavos, o mi carga última. Carga última va a ser 8 MP sobre L. ¿Ya? Entonces, gráficamente sé cuál es la carga última. Dividiendo la carga última sobre la carga en el límite elástico, son los 8 MPL sobre los 8 MYL. Viene a ser lo mismo. 8. Me queda MP sobre MY, y eso es el factor de forma. O sea que la resistencia adicional había sido directamente el factor de forma. ¿Ya? Es 1 por el factor de forma. ¿Qué es el factor de forma? Relación de módulos, que es un valor conocido para una sección determinada. Entonces, en ese problema, con carga puntual, aquí lo estamos viendo. No es otro. Con doble empotramiento no ganamos nada. MY es 8 MYPL, al mismo tiempo se dan en los tres lugares, aquí, aquí y aquí. También aparecen al mismo tiempo ahí, aquí y aquí las tres rótulas. Y bueno, no hay, solamente la resistencia adicional es el factor de forma. ¿Pero qué pasa ahora si vuelvo empotrado y simplemente apoyado? Una vía hiperestática de primer grado, donde tengo empotrado, apoyado y carga al medio. Igual, resuelvo el campo elástico. Veo que esto es 3PL16, aquí es 0, unimos con la referencia y descuelgo el PL cuartos aquí al medio y obtengo este momento máximo en este tramo de 5 sobre 32 PL. Entonces, mi diagrama de momentos, el campo elástico es este, resolviendo por cualquiera de los 3 métodos. ¿Ya? De este diagrama yo veo cuál es el momento máximo, 316 o 532. Aquí es el máximo, ¿no? Porque esto es 632, 532, aquí aparece la primera rótula. Entonces, para echar, bueno, primero, ¿qué es el momento en el límite elástico? Aquí está, 316 P sub Y L. 3 sobre 16 P sub Y L. Es el momento. Y por tanto, la carga en el límite elástico va a ser 16 tercios despejando MY sobre L. ¿Ya? En el campo plástico, incremento la carga en el límite elástico hasta llegar al campo plástico. ¿Dónde se va a dar el campo plástico? Donde, en las secciones críticas, donde van a aparecer las otras. ¿Cuál es la sección crítica? La mayor es esta, 316. Entonces aquí aparece la primera rótula. Analizando con esa primera rótula, vemos se vuelve simplemente apoyado. Aquí es rótula y aquí está el apoyo. Sigue la carga actual. Sigo cargando hasta que aparece la segunda rótula en la siguiente sección crítica. Esta. Entonces, ahí va a aparecer la segunda rótula. Al aparecer estas tres rótulas, esto se quiebra de esta manera. Se vuelve inestable. Ese sería el mecanismo de falla. Se quiebra por el medio y se parte de esa forma. Ahí se parte. Entonces, en correspondencia con esta rótula plástica, aquí va a aparecer un momento plástico. Es el único lugar. Después no va a aparecer. Y aquí también. Aquí también. Este momento negativo en el apoyo, en el empotramiento, y este momento positivo al medio. Entonces tengo aquí y tengo aquí, en el campo plástico. Entonces, ya hemos analizado para el límite elástico, analizando para el campo plástico, yo puedo decir que esto es, a ver, si esto es MP, esto es MP medios, porque está a la mitad. Está a la mitad. Esto es MP medios. Ahora, esto es PL cuartos. PL cuartos va a ser MP más MP medios. Y aquí está. PL cuartos, P última de cuartos, MP más MP medios. Es 3 medios de MP.
gráficamente analizando. Y de aquí yo puedo despejar el momento plástico, que es 2/6, a ver, 3/2 de MP. MP va a ser 2 como en este lado. Y me queda un 2 por este 3, me queda 6, P último por L. Momento plástico va a ser P último L sextos, o la carga última es 6 veces MP sobre L. Es la carga en el campo plástico. Relaciono esta carga última sobre esta carga en el límite elástico. Aquí está. 6 MP sobre 16 tercios sobre L de MY. 6 MP sobre L, 16 tercios de MY sobre L. Y eso me da 1,13 relacionando MP sobre MY es el factor de forma, ¿no? Es el porcentaje adicional multiplicando, dependiendo de la sección cuál sea el factor de forma, multiplicando por esto tengo el porcentaje adicional de resistencia del límite elástico al campo plástico. Esa es la figura. ¿Está claro? ¿Preguntas? Está claro, ¿no? Sí, ¿Cómo es? ingeniero, está claro. Perfecto, Sol. Bueno, vamos a quedar ahí. Esa es la forma de resolver o analizar vigas en el campo plástico. Irlas cargando hasta que alcance el campo plástico. Ahí se aparecen las rótulas plásticas. Analizar si esas rótulas vuelven o no inestables a la viga. Si no vuelven inestables, se sigue cargando hasta que aparece una nueva rótula en la siguiente sección crítica. Y va a haber un momento en que falla, se vuelve inestable, ahí se para. Y en función al número de rótulas plásticas, tenemos el diagrama de momentos plásticos. Donde se han dado las rótulas, ahí están los momentos plásticos. Y con eso, tranquilamente determinamos el valor de ese momento. Relacionamos la carga en el campo plástico con la carga en el límite elástico y tenemos la resistencia adicional desde el límite elástico hasta el campo plástico. Bueno, vamos a quedar ahí. Si no hay preguntas, nos estaríamos viendo pasado mañana. Siempre Dios, con Dios en medio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no es así, nos vemos pasado mañana. De acuerdo, ingeniero. Hasta luego. Adiós, adiós. Inge, Sí, entonces, Inge, si a una viga se le sobrecarga y supuestamente esa carga sería como que te lleve al campo plástico, entonces con este factor de forma resistiría, ¿no, Inge? claro, o sea, una viga se va a sobrecargar según el tipo de carga. Resuelvo la viga en el campo elástico, analizo en el campo elástico dónde se dan las rótulas plásticas, eso me va a definir el diagrama de momentos plásticos, y con ese momento plástico voy a determinar la carga última. Entonces con eso yo voy a saber a qué carga va a fallar o va a colapsar la viga, porque la viga va a colapsar, va a terminar de fallar cuando entre al campo plástico. ¿Ya? Y la carga en el límite elástico me sirve simplemente para ver en qué momento esa viga está entrando en fluencia. Generalmente ahí la paramos, porque cuando entra en fluencia ya se deforma harto la viga, no colapsa, pero está deformada, entonces generalmente ahí la fallamos. Pero podemos calcular ambas cargas, la carga en el límite elástico, como hemos visto, y la carga en el campo plástico. Y eso llevarlo al laboratorio. Yo he llevado al laboratorio y tranquilamente podemos ver teóricamente, como lo hemos hecho, a qué carga fallaría en el campo elástico, más que fallaría, con qué carga entraría en el límite elástico y con qué carga falla en el campo plástico. Y esa viga yo la puedo someter a ensayo, la puedo cargar, y yo he comprobado, he hecho losas hasta la falla, que efectivamente rompen cerca a la carga teórica que he determinado con este método.
Entonces, perfectamente este método nos permite determinar las cargas cuando entra al campo elástico, en el límite elástico, o la carga que hace que falle o entre al campo plástico. O sea, son herramientas muy interesantes que las podemos verificar en obra. Más que en obra, en laboratorio. O, como hemos hecho hace unos 20 años, hemos hecho losas con las viguetas, por ejemplo, que existen, hemos roto hasta la rotura las losas, hemos visto a qué carga fallaban y efectivamente hemos determinado. Todo eso se puede hacer. En Sí, laboratorio entonces es como que una deformación instantánea, ¿no dije? Para verificar. Y eso en campo, ingeniero, ¿cómo es eso de la deformación? ¿Es instantánea o es progresiva? ¿Cómo hacemos? igualito que el laboratorio, como ingeniero tienes que darte medios. Vamos a obra, me hago un pórtico de carga, me llevo un gato para aplicar cargas y me llevo extensómetros o deflectímetros para medir deformaciones. Entonces me pongo puntos de referencia y empiezo a medir. Todo tengo que armarme Milán. Todo se puede hacer. Nosotros hemos hecho ensayos de carga en pilotes en los puentes de la carretera Chimorella-Pacaní hasta su falla. Y así, con pórticos, todo armándonos. Esos son los desafíos que tenemos como ingenieros. El concepto lo tenemos. Aquí lo puedo hacer. El laboratorio lo puedo hacer. Llevar a la práctica. Si tienes tu título de ingeniero, tenés que tener la capacidad. Y se lo hace. Ahora, si quieres, vos, podemos hacer losas hasta la rotura. Yo tengo mi pórtico de carga. No en el laboratorio, en mi empresa. Yo me construí, ahora me he hecho traer unos anclajes, donde tranquilamente voy a empezar a estudiar losas hasta la rotura. Cuando ustedes ya estén llegando a último semestre, podemos hacer tesis para verificar roturas en diferentes elementos estructurales, etc. Nada nos tiene que limitar. ¿Ok? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy interesante. Nos vemos pasado mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. David.
Ya. ¿Alguien sabe si hay fecha de examen?
Hacemos lo que yo quiero,